FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos el placer de saludar a un colega especialista en la información internacional, Alejandro Laurna Garay, está en línea con nosotros. Ale, querido, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a todo el equipo. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a full. Estoy en unos días de encierro creativo terminando un libro interesante. Ah, un libro, digo, va a grabar un disco. Viste que los músicos también se encierran eso. Es la que te falta también, ¿no? Ya lo vamos a presentar, te voy a manguear ahí el chivo para presentar el libro cuando lo termine. ¿Y cómo, perdón, que me meta para después sí entrarle al tema? ¿Cómo es ese encierro? Me interesa eso, el encierro creativo. ¿Vos tenés estrategias, algunas cuestiones que repetís como para que se mantengan a la hora de crear? No, básicamente el encierro creativo es, no es un aislamiento total, pero es encerrarte un poco para poder concentrarte. Por eso hubo 1 o 2 meses que no estuve dando entrevistas ni yendo a tele, nada, porque necesitas mucha concentración para hacer algo, bien profundo, reflexivo, y aparte estoy con un tema que es complejo, ir a nuevo para mí, porque me gusta en ese sentido ir al desafío, ¿no? Uh-huh. Que es un desarrollo teórico relativamente nuevo, que acá en Argentina no está, y que bueno, vamos a tratar de introducirlo, tanto en el público como en el sistema educativo, así que es un desafío interesante, y es, un poquito de aislamiento para crear, para escribir. Mira qué bueno. Bueno, igual... me imagino que te enteraste de lo que pasó en Colombia, ¿no? Sí, no. Vengo también viendo, por supuesto, los acontecimientos del mundo, y lo de Colombia es muy, muy interesante, y bueno, para los sectores de centro izquierda, los progresistas del subcontinente, es esperanzador, ¿no? Vamos a ver qué pasa el 19, pero bueno, hubo una derrota de los partidos tradicionales, como se viene dando en gran parte de Occidente y América Latina, ¿no? Y además la aparición de este hombre, de Rodolfo Hernández, que aparece como, muchos le dicen el Trump colombiano, pero yo la verdad que leí algunas de las propuestas que tiene, son bastante progre, digamos, para ser un outsider, demasiado progre. No sé si Sí. Es que hay algunos elementos que llaman la atención, sobre todo en la política internacional, ¿no? Porque los dos candidatos, es conocida la relación de Petro con los sectores, con Venezuela, con todos los sectores de izquierda del continente, pero bueno, el populista, como esa palabra que se utiliza tanto, ¿no? Un poco mal utilizada en realidad, pero que también dice que quiere restablecer las relaciones con Venezuela y las relaciones comerciales, diplomáticas, etcétera, etcétera. Sí. Igual, pero dijo que estaba a favor del matrimonio igualitario, de algunas cosas que para la sociedad colombiana, que en general es conservadora, es fuerte, ¿no? Sí, es que la sociedad colombiana viene también sufriendo unos cambios interesantes, sobre todo en la última década, ¿no? Rompiendo un poco esa preeminencia del conservadurismo, del liberalismo económico que tradicionalmente rigió en Colombia, acompañado, por supuesto, de un siglo de violencia tremenda en el país, que ahí es donde hay algunas diferencias entre Petro y Hernández. No, Hernández también es representante del, entre comillas, lo cito, anti-establishment, diciendo las cosas que la gente enojada quiere escuchar, que después termina votando desde el enojo y se termina clavando con los resultados, como viene sucediendo en algunos países. Pero estos, y por eso no lo vamos a llamar ultraderechista, pero estos que usan el lenguaje vulgar, podemos decirlo, chabacano, insultando y criticando, agrediendo al establishment político, etcétera, etcétera, porque después representan al mismo establishment económico que está detrás de los partidos tradicionales. Eso, a mi parecer, mi visión, es lo que veo de este hombre Hernández. Y con respecto a Petro, digo, la diferencia en cuanto a la lucha contra la violencia, porque uno de los reclamos fuertes y contundentes que viene haciendo una mayor parte de la población colombiana es la modificación de la esencia de las fuerzas de seguridad, porque a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede acá, que la policía tiene una autoridad civil, allá en Colombia las fuerzas policiales dependen del sector de la defensa, están preparadas para matar,
¿no? Están preparadas para primero ejercer la violencia y después preguntar, ¿no? Como, Como le gustaría viene a muchos sucediendo. ¿Cómo? Como a muchos les gustaría hacerlo acá también, digo, algunos candidatos que lo dicen abiertamente. Exactamente. Bueno, allá lo que propone Petro es modificar, quitar la dependencia del área de la defensa, porque es una policía preparada para hacer la guerra, que está relacionado con la historia de Colombia también, donde los sectores críticos de los gobiernos conservadores ejercieron la violencia. Bueno, conocemos las distintas organizaciones guerrilleras que hubo en el país. De hecho, él era guerrillero, ¿no, Petro? Exactamente. La organización M19, que ahí le hicieron ahora una denuncia justo al otro día, ayer fue, una denuncia ahí para que se investigue un supuesto secuestro, el secuestro que hizo la organización allá por hace varios años. Bueno, ahora vienen todas las denuncias contra los dos, ¿no? Porque el Hernández, que su bandera principal es la lucha contra la corrupción, tiene denuncias de corrupción, no por haber tenido conflicto de intereses con sus empresas, denuncias contra los hijos, etcétera. Pero en cuestiones de seguridad, ahí están las diferencias. Hernández va a fortalecer las fuerzas de seguridad en el sentido de cómo vienen actuando ahora, y Petro quiere cambiar eso para bajarlo, ¿no? Explicamos en términos sencillos, bajar un poco el nivel de violencia que ejercen las fuerzas policiales, que están entrenadas y preparadas para considerar a la protesta social como prácticamente un hecho subversivo, ¿no? Por eso la represión de las marchas, las manifestaciones han sido tan violentas, con muertos, violaciones de chicas, desaparecidos, etcétera, cosas que, bueno, que nosotros conocemos cómo pasaban hace varias décadas aquí en Argentina, y esas fuerzas están preparando de manera similar como viene sucediendo en México, más allá de que López Obrador también con otra línea política trata de luchar contra eso, pero es difícil, ¿no? De tantas décadas de formación de las fuerzas. Y sí. Digo, y vos creés que, porque bueno, por un lado tenés la izquierda representada en Petro, y después tenés a Hernández, que es algo, digamos, no, como vos decís, no podemos llamarlo de ultraderecha, pero sí, digamos, antipolítica, para ponerle algún cartelito y ponerlo. ¿Y qué va a hacer la derecha, la tradicional, la que gobernó? ¿Va a apoyar a Hernández, crees vos? Sí. Básicamente sí. De hecho, el que salió tercero en la elección, que representa la derecha del país, ya dijo abiertamente que va a apoyar a Hernández. Detrás de Hernández es como el plan B del establishment económico y político. Estoy tentado de decir Milei, pero no lo voy a decir. Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se amoldan, los crean, los amoldan en base a lo que ciertos sectores de la población quieren escuchar, pero representan a lo mismo, tienen los mismos jefes, son financiados nacional e internacionalmente por los mismos sectores. Y responden lo mismo, sí, exactamente, es así, Gallego, porque, a ver, acá la llamada ultraderecha, con Milei, Espert y toda esa gente, bueno, responden a los mismos intereses que Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Son lo mismo, en efecto, pero tratan con discursos diferentes y algunas formas diferentes captar a distintos sectores del electorado. Entonces, viene, como sucedió acá, viene un proyecto neoliberal, generó te lo digo abiertamente porque aparte es la realidad, un desastre económico en 4 años. La gente que se cansa de eso pero no quiere votar al centro izquierda, bueno, le ponen estos candidatos anti-establishment para que los voten, pero después es exactamente lo mismo. Es la histórica lucha sobre todo del sector, no quiero que esto quede como un discurso antiempresarial, pero la lucha por pagar menos salarios, pagar menos impuestos, bajar las cargas sociales, bajar las jubilaciones, etcétera, que viene pasando a pesar de tener un gobierno, bueno, acá en la Argentina de centro izquierda, podríamos decirlo a la fuerza, pero es muy difícil en estos momentos en la región que un gobierno progresista tenga los logros que tuvieron los gobiernos que estuvieron a principios de siglo. Claro. Alejandro, te hago una consulta por el tema del Estado en cada país, ¿no? Sí. No hablamos de Argentina o de Colombia en particular. Sí. Estos candidatos antisistema,
Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, cuando llega con el Partido Republicano por detrás, tiene toda una estructura. Le pasó también, al PRO, cuando llegó, que tenía que cubrir mucha estructura del Estado y no lo tenían, y tenían que salir a buscar personas para eso. Vienen con este discurso antisistema y después cuando llegan al gobierno, en el caso de que ganen, ¿se tienen que adaptar a lo que está o empiezan a romper, a bajar ministerios, a romper estructuras para hacerlo lo más chico posible? No, sí, a ver, hay que diferenciar el tipo de países del que estamos hablando. Una cosa es hablar de los países de América Latina, sí, que son países de importancia menor, que son países donde ciertamente los proyectos neoliberales o ultraderechistas, como lo queramos, los dos, ¿no? Pues tienen similitudes, apuntan a achicar el Estado, apuntan, sí, como recién decías, a eliminar ministerios, a destruir o anular lo que quede o lo poco que quede de los estados de bienestar, como los conoce la gente, pero diferente a lo que son las grandes potencias. Estados Unidos tiene un Estado enorme, con un gasto enorme, tanto por ejemplo, en seguridad o mismo en cuestiones de subsidios sociales. En Estados Unidos más de 50 millones de personas reciben uno o más tipos de subsidio. Las ideas que exportan las grandes potencias no quiere decir que las apliquen hacia adentro. Claro. Sea Trump, sea Biden, sea Clinton, sea Obama, tienen el gasto estatal, inclusive con enorme déficit y endeudamiento, es enorme. Solamente el gasto en defensa, el gasto público en defensa llega a casi 800.000 millones de dólares al año y no reducen el gasto, no reducen el déficit e invierten año tras año cientos de miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para lo que necesiten. ¿Por qué? Necesitan mantener un statu quo tanto a nivel regional como internacional, que insume muchísimos gastos. Pero esos mismos estados, esas potencias que dirigen los hilos del sistema internacional, ahora estamos Estados Unidos, China, la Unión Europea que busca su lugar, y Rusia, con lo que está pasando, que es otro tema, actúan de manera diferente a como lo hacen los pequeños. Los países medianos y chicos, influenciados y presionados por los grandes, sí apuntan a achicar el Estado, a disminuir el gasto, a bajar los salarios, aunque eso también esté pasando ahora en las grandes potencias por la crisis que vive Occidente, el deterioro de la democracia, el deterioro económico, porque está ascendiendo hacia ¿no? como nuevo centro económico y financiero del mundo, y Occidente está retrocediendo algunos escalones, paso a paso lo vamos a ir, se va a ir consolidando esto de acá a mitad de siglo, pero es diferente a cómo actúa una potencia dominante o la élite o los gobiernos, sea ultraderechista o no, a cómo actúan los gobiernos neoliberales y los ultraderechistas que puedan llegar al gobierno en los países menores y medianos. Por ejemplo, Bolsonaro, que empezó a avanzar con proyectos de privatización y extranjerización de sectores clave de la economía, como empezó con la cuestión del petróleo y todo, cosa que en los Estados Unidos ya las grandes corporaciones que manejan el petróleo son las que se adueñan del petróleo de los países pequeños. El Estado y las empresas en los Estados Unidos están fusionados prácticamente, claro. Y hoy las grandes corporaciones... Lo vimos en el ejemplo de las vacunas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que el Estado puso muchísimo para conseguir la Moderna, Pfizer, ¿no? Claro. Pero exactamente, sí. El Estado en los Estados Unidos, ¿qué es lo que tendrían que hacer los gobiernos? Los gobiernos que quieren ser exitosos no tienen que hacer lo que dicen los poderosos, tienen que hacer lo que hacen los estados poderosos. Esa es la diferencia. Porque acá dicen, tenemos que hacer tal cosa, porque es la línea que te baja el país poderoso. Vos tenés que mirar qué es lo que hace e imitar esa actitud. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Protege a sus empresas, les da muchísimo dinero a sus empresas y defiende los intereses de esas empresas en el exterior. Acá te dirían con la nuestra, ¿no? Con la plata de nuestros impuestos. Exactamente, bueno, porque acá se baja la línea de que el libre mercado, que la mano invisible del mercado va a solucionar todo, y allá no es, la mano invisible no, es una mano bien visible que ayuda mucho a las empresas a fortalecerse.
clarísimo ejemplo que ahora tanto se habla de Elon Musk, que ahora quiere comprar Twitter. Los miles de millones de dólares que viene recibiendo este empresario para convertirse en uno de las empresas en el sector aeroespacial, que está ahora creciendo de manera exponencial el valor económico y lo va a hacer aún más. De eso se relaciona el libro que estoy escribiendo. Recibe en los últimos años muchísimos, miles de millones de dólares para fortalecer a SpaceX, a Starlink, que trabajan con el sector de la defensa, trabajan con organismos del Estado y está introduciéndose... ¿No es un emprendedor? No. Pará, sí es un emprendedor y tiene su mérito, porque el tipo es un genio, supo administrar, supo contratar a los mejores del mundo para hacer una empresa, pero recibe miles de millones de dólares del gobierno para fortalecer su empresa y para hoy estar generando lo que va a ser que una de las disputas hoy, que es el internet satelital en el mundo, y está en la delantera, pero con ayuda del Estado. Claro. Y trabajando con el sector de la defensa, que obtienen miles de millones de dólares para ayudar a las empresas. Y es lo que hacen, y está bien que lo hagan. Y está bien que lo hagan. El tema es que se baja línea que los países de América Latina, bueno, hay que dejar que el libre mercado resuelva todo. El libre mercado es la ley de la selva en la empresa. El más poderoso gana, y el más poderoso es el que recibe ayuda del Estado en el norte del mundo. Y por eso las empresas de Occidente, de Estados Unidos y Europa, son las que dominan los mercados. Y después terminan acá imponiendo los precios del supermercado, básicamente, y por eso también se agrava, más allá de las cuestiones domésticas, se agrava la inflación, porque tenés cartelizadas empresas que son extranjeras, que no les importa, y eso puede ser criticable o no, pero así funcionan las empresas, les importa ganar plata, no les importa, ya ni siquiera les importa vender en grandes cantidades, ganar plata en el menor tiempo posible, y si tengo que tener precios altos y la gente no puede comer en los países de América Latina, bueno, no es mi problema, es culpa del Estado, como siempre se dice. Y así terminamos un embrollo que la gente no termina entendiendo nada, y las empresas de afuera, fortalecidas con dinero público de los países poderosos, ejercen una cartelización en los precios en países pequeños como la Argentina, y terminamos pagando una mermelada 800 pesos. Así funciona la cosa. Una que quiero volver un poco a populismo, outsiders y otras hierbas. Hoy apareció una encuesta en Brasil donde dice que Lula obtendría el 48% y Bolsonaro el 27%. O sea, casi más de 20 puntos de diferencia. Digo, por esto de los outsiders y todo lo que prometieron hacer, que al final no hicieron nada, y al contrario, ¿no? Me parece que no solo se sucumbieron en el sistema, sino que lo hicieron percha a más de uno de los que los votó, ¿no? Bueno, a ver, es lógico y está bien que así sea. Yo mismo, mira, en 2019, cuando empezaron las protestas contra Piñera, ya dije, Piñera está acabado. Cuando Duque empezaron las protestas, las marchas, los asesinatos, y Duque, en medio de la pandemia en Colombia, quiso subir los impuestos a los trabajadores y bajarlos a las empresas. Lo promovió abiertamente. Bueno, se agravó todo. Dije, son unos, iba a decir dementes, pero vamos a ser un poco más técnicos. Son los llamados mediócratas, que son personajes y grupos de poder que llegan al gobierno, que no saben administrar, son ignorantes, brutos básicamente, como los escades que los escuchamos, lo escuchás a Bolsonaro, lo escuchabas a Piñera, lo escuchás a Duque, gente poco preparada, asesorada por sectores que solamente están ávidos de ganancia y de bajar salarios, que por supuesto que terminan dándose la cabeza contra la pared, pero ¿sabés qué, Gallego? No les importa, porque ya ganaron. Y como sucedió, como sucede en Colombia, como va a suceder en Brasil, aunque gane Lula, y como sucedió acá en Argentina y otros países, y como vemos el claro ejemplo de Perú, los gobiernos progresistas, digo, los grupos políticos, los partidos, coaliciones progresistas que llegan al poder, están muy condicionados en lo que pueden y no pueden hacer. Y no hay que olvidarse de la justicia también, ¿no? Sí, pero por supuesto, supuesto. Sí. Pero, a ver, es un análisis objetivo no soy crítico de los Estados Unidos, porque quizás estuviera en otra región del mundo donde el hegemón, ¿no?, el país más poderoso, ejerce influencias, hablaríamos de ese. Hoy hablamos de América Latina porque Estados Unidos es la potencia que más influencia ejerce.
por supuesto que tienen los sectores de poder que vienen estudiando, aparte hay decenas de centros de estudio financiados por los gobiernos y por las empresas que vienen estudiando la psicología, los sistemas políticos, los sectores de la justicia, los sectores liberales de los países, y tienen relaciones, tienen influencia, formaciones. No voy a hablar del ejemplo de Argentina, que básicamente haciendo la analogía se puede saber, pero lo que fue Moro en Brasil, sí, ¿no? Que trabajó para sacar al progresismo del poder. Bueno, era un hombre que trabajaba con el FBI, que iba a formarse a los Estados Unidos, y así las agencias de inteligencia operan fuertemente, acá en la Argentina también, están hace décadas estudiando a los países, a las sociedades, a las culturas, cómo influenciarlas, cómo torcer el brazo de los gobiernos progresistas, y ahora condicionándolos. Porque yo te puedo asegurar, acá es claramente visible lo que viene intentando hacer el gobierno y no puede hacer, porque él dice, una cosa es hablar como gestión de gobierno, cómo fracasó el macrismo, pero lo cierto es que la intención de fondo fue exitosa, porque fue dejar un gobierno progresista, no quiero decir debilitado, pero muy condicionado para hacer las reformas necesarias para fortalecer un proyecto nacional que defienda los intereses del país en términos económicos, en términos industriales, en términos de fortalecer el tejido social. Le está siendo muy difícil. El gobierno argentino le va a pasar a Chile, le viene pasando a Perú, cuando ganó Castillo en Perú, todos decían, no, ahora se viene la izquierda revolucionaria. Le digo, ¿de qué estamos hablando? Ninguna izquierda revolucionaria apenas va a poder mover los piecitos 2 metros, Castillo, con el sistema político, cómo se lo vienen dejando algunas élites económicas y los sectores de interés extranjero. Porque América Latina, como todo el mundo, está en disputa entre los grandes poderes y están sufriendo esa disputa, ¿no? Porque tengamos en cuenta, igual que le pasa a Colombia, que varios países de la región ya tienen como primer socio comercial a China. Entonces, Estados Unidos, al estar perdiendo poder en la región, quiere ajustar las clavijas, porque no quiere perder la región, porque tenemos recursos naturales muy importantes y lamentablemente, por la distribución de las tareas en el mundo, no se le ha permitido a América Latina industrializarse de la manera que hubiéramos necesitado para ser un subcontinente fuerte o un Mercosur fuerte que pudiera, no digo competir o hacerle frente a los grandes poderes, pero por lo menos fortalecerse para defender los intereses y para que la gente no tenga que estar pagando ni los servicios, ni la comida, ni el combustible a los precios que los tiene que pagar, cuando ahora tenemos a los trabajadores registrados que apenas pueden llegar a fin de mes. Eso antes no pasaba y ahora viene sucediendo y se está agravando. Alejandro, para ir cerrando, en Argentina veníamos acostumbrados al bipartidismo en un momento entre peronismo y radicalismo, en los últimos tiempos más entre lo que fue el peronismo y una más centro-derecha, ¿no? Que fue Juntos por el Cambio, el PRO. Con esta tendencia de lo que está pasando en América Latina y en el mundo, ¿imaginás para el año que viene que se puede romper esto y salir de estos dos bloques mayoritarios y que aparezcan nuevos candidatos, como hablamos antes, de Milei, así que se pueda meter en un balotaje, por ejemplo? No, a ver, sí, puede pasar cualquier cosa en realidad. Estamos viviendo una época, la llamamos en términos filosóficos, es el posmodernismo, ¿no? Se están cayendo las distintas formas de pensar y de hacer todo en la sociedad, la economía, la política, la cultura, etcétera, etcétera, y en los bipartidismos en todas las sociedades tradicionales del mundo, ¿no? El mundo más conocido para en general para la gente es Occidente, Estados Unidos, Europa, América Latina, se están rompiendo los bipartidismos porque no están sabiendo responder a las demandas de la sociedad, me corrijo, no están pudiendo o decidiendo responder a las demandas sociales, económicas, de justicia social, de reivindicaciones, y la gente termina escapando por donde puede. Es el claro ejemplo de Colombia.
donde votan a en Brasil estuvo más amañada la cosa, estuvo más dirigida porque directamente anularon, pero hay una intención ahí, y en eso quiero ser puntual con tu pregunta. Hay una intención de algunas élites nacionales asociadas a lo internacional, específicamente al establishment norteamericano, que están buscando en todos los países de América Latina correr al progresismo hacia la tercera fuerza. Lo vienen intentando, en algunos países lo vienen logrando, después retroceden, lo venían logrando en Chile, lo tenían ajustado hasta que se rompió, porque eran de Bachelet, centro izquierda, pero el programa económico era el mismo, no era muy diferente del de los conservadores. En Argentina lo vienen intentando, tratando de correr al progresismo por ahí más representativo, que sería el kirchnerismo, tratando de correrlo, incluso tratando de romper la alianza del Frente de Todos, ¿no? Agitando a través de los grandes medios la ruptura, tratando de que quede un gobierno más que se acerque más a la centro derecha y se aleje de la centro izquierda. Lo venían intentando en Brasil, en Perú lo tenían ajustadísimo, en Colombia lo venían intentando, pero ahora por ahí vuelven los referentes de centro izquierda, pero muy condicionados. Entonces no termina de ser una derrota para los grandes poderes. Vamos a ver qué pasa. Sí. Siempre muy claro. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo enorme y gracias por tanto aporte a esta hora de la mañana. Por favor, un abrazo, gracias a ustedes y cuando quieran. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.